presentando a Pascual y Marta Orozco con su programa Una Mano Amiga, ayudando a las familias a vivir en el gozo del Señor. Por mi hermano, por el mundo juntos vamos, sembrando las buenas nuevas. Mano a mano predicamos, enseñamos y cantamos. Buenas tardes, queridos amigos y hermanos. En esta tarde tan lluviosa, tan hermosa, los cielos se han abierto para bendecir esta tarde porque es una tarde histórica y todas las cosas que Dios comienza, las termina con bendición. Amigos y hermanos, hace un año, 10 meses, que este programa de Una Mano Amiga se inició con la radionovela de la familia Bonilla López. Ay, había mucha expectación, pero también había críticas por el nombre que le pusimos radionovela. Y así fuimos formando la audiencia que cada día fue aumentando. Y aún pastores me decían al oído: hermana, nosotros estamos oyendo su programa. Y me daba risa porque la cadencia de sus voces era para que los demás no estuvieran oyendo. Y entonces ellos me hacían ese comentario. Bueno, todo principio tiene su fin. Y esta radionovela está por concluir. Pero aquí tenemos a hermano Rafael Melena. Claro que sí, estamos aquí, bienvenidos, ¿verdad? Tenemos al señor Rafael Melena. Bienvenido, Rafael Melena. Tengo entendido que usted se ha inspirado muchísimo, ¿verdad?, en componerle un corrido al homenaje a la hermana Marta Bonilla de Orozco, la leyenda. Y vaya que es una leyenda, ¿verdad? Vamos a escuchar el corrido en este momento, ¿verdad? Amén. Amén. Adelante. Honra a quien honra merece. Un homenaje a la hermana Marta Bonilla de Orozco, la leyenda. La mujer agraciada tendrá honra. Proverbios 11:16. Texto Juan 11:39. Jesús le dijo: quita la piedra, Marta. Homenaje a la hermana Marta Bonilla de Orozco, la leyenda. Tucson, Arizona, está una leyenda en los caminos de nuestro Dios. Consagrada artista, cantante cristiana, Marta Bonilla de Orozco, Señor. Todos sus cantos tienen un mensaje de paz, de amor y meditación, pero sobre todo de arrepentimiento, y que en Jesucristo se encuentra el perdón. Por serle fiel a Jesucristo, su petición el Señor contestó, pues se encontrara con un joven guapo, Pascual Orozco, que la conquistó. Unieron sus vidas en matrimonio, viviendo juntos el amor de Dios. En él ha encontrado todo su apoyo, Marta Bonilla de Orozco, Señor. Todos sus cantos tienen un mensaje de paz, de amor, de meditación, pero sobre todo de arrepentimiento, y que en Jesucristo se encuentra el perdón. Excelente. El acordeón que acaban de escuchar está tocando la pastora Marta Bonilla de Orozco. ¡Wow! ¡Bendito Dios! Yo pensé que estaba en televisión y que no sabía. Está en televisión. Y que tenía que... Ya lo descubrimos. Bueno, mientras me quito el acordeón, ahora en la voz de la doctora Berenice,
la conclusión de esta radionovela tan interesante. Y entonces, Berenice, hemos escogido tu voz tan profesional y que te ha, como te dijera, que te ha impactado el fin de esta radionovela. Wow, muchas gracias, Pastora Marta, muchas gracias, Pastor Pascual. Pues yo estoy impresionadísima con las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y voy a empezar y concluir esta radionovela. Es un honor para mí y inicia así: biografía reverendo Antonino Bonilla López y sus vivencias con el abuelo Leobardo López, por Antonino el hijo. Dios es un Dios de familias. Nosotros somos una familia de Dios. Recordar nuestras raíces es enriquecernos de las memorias, de las providencias divinas, y cantamos con el salmista el Salmo 103. No olvides ninguno de sus beneficios. Recordamos también bendecir a Dios a cada momento con el Salmo 103. Cuando Marta Bonilla de Orozco grabó su tema Bendice alma mía Jehová en todo tiempo, pues ella es testigo que Dios es generoso y que no solo bendice a la tercera y cuarta generación, sino que hasta el día de hoy es una sexta generación la que da fruto por medio de la semilla de salvación en Cristo Jesús que el abuelo plantó en la familia. Marta Bonilla López, hoy de Orozco, y su árbol genealógico con el ADN de Dios se enlista así: toda una familia que sirve a Dios. Primera generación, su abuelo materno, Leobardo López. Segunda generación, sus padres, Antonino Bonilla Vizcarra e Isabel López de Bonilla. Tercera generación, Marta Bonilla López y sus hermanos, Antonino, Rosa, Adalberto, María, Manuel, Daniel y Saúl. Cuarta generación, sus hijos, Obed, Odín, Oneida, Ogla, Manuel Antonino, Adis Cristina y todos sus sobrinos. Quinta generación, todos sus amados nietos. Sexta generación, todos sus amados bisnietos. La Biblia nos relata una bella historia que cientos de años después se repite en nuestra familia, según Segunda de Reyes 5, del 1 al 27. Pero toda la historia se inicia con la vida de nuestro abuelo Leobardo López. Fue a mediados de los años 30, cuando el mensaje de Dios de las buenas nuevas de salvación llegó al seno de la familia López Briceño. La casa de los abuelos debió encontrarse cerca de las confluencias de la avenida Zaragoza y el callejón República de Chile, ya que los López tenían una tienda en esa esquina llamada El Farolito, la cual era atendida por los muchachos López, pues los abuelos crecían bastante en el comercio, habiendo viajado mucho plantando negocios. El asunto es que en este lugar, por designios divinos, el abuelo y sus hijos empezaron a escuchar alabanzas y predicaciones acerca de Dios, ya que mero enfrente al cruzar la calle se encontraba un templo de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, a donde el abuelo se acercó, lo invitaron, fue quizá por curiosidad, por lo que sea, o como haya sido, pero no fue accidental el hecho de que el abuelo haya escogido esa esquina como buen punto para poner su negocio junto frente a una iglesia. Ni tampoco fue accidente el recorrido de 3,000 kilómetros en 30 años, 4 ciudades, 5 oficios diferentes, ni tampoco el afán desmedido en la búsqueda constante de algo mejor para él y su familia. No, si tomamos en cuenta lo que dice la Biblia, que los creyentes o hijos de Dios fuimos predestinados antes de la formación del mundo, de ninguna manera fue casualidad. Parafraseando la historia, una empleada fue contratada para los servicios de la cocina y quehaceres domésticos. Don Leobardo, el abuelo, había enviudado. Su esposa Eloísa había muerto después de un parto y quedaban en casa los hijos menores Leobardo, Dominga y Eloísa. Fue esa sirvienta
una mujer cristiana, miembro de la Iglesia de Dios, quien en compañía de una célebre diaconisa que le llamaban Capullito, las que se encargaron de seguir regando y cultivando esta siembra del cristianismo en el corazón del abuelo. Ignoramos la fecha exacta de la conversión de nuestro abuelo. Quizá fue en el año de 1930, pues existen varias anécdotas de su militancia en la fe cristiana. Por ejemplo, el abuelo era un fiel adorador. Todos los días a las 6 de la mañana, cuando iba al mercado a hacer sus compras, entraba al templo a orar y dejaba una ofrenda en el púlpito que ayudaba al sustento de la familia pastoral. Otro incidente que viví yo, Antonino, hijo, en compañía de mi primo Baldo, Leobardo, el hijo mayor de mi tío Félix, fue que estando los dos sentados en los muslos del abuelo, pasó un niño vendiendo pan casero a la usanza de la época y lo ofreció. El abuelo nos preguntó que si queríamos, a lo que nosotros contestamos emocionados que sí. Compró una semita de trigo y la partió en dos. Y cuando nos la íbamos a comer nos dijo, primero hay que darle gracias a Dios. Y oró bendiciendo el pan. Esta es una de las primeras memorias que tengo de la oración. También nos enseñó un canto que dice, ven a la luz que te da Jesús. Incidentes varios se sucedían cuando veníamos a visitarlo a su casa o a su negocio en Cajeme. Mi papá Antonino y mi mamá Isabel, en compañía de mis hermanos, vivíamos en Pueblo Yaqui. La muerte del abuelo, un incidente de fe, sembrado de padre a hijos. En el año de 1936, el abuelo sufrió un ataque de peritonitis aguda, motivo por el cual fue trasladado e internado en el Hospital Militar de Esperanza, en donde fue intervenido de emergencia y donde, a pesar de los esfuerzos de los médicos, su enfermedad se agravó de muerte. Consciente de ello, el abuelo hace una práctica de su fe bíblica y le llama uno a sus hijos, Félix, Bernardo, Leobardo, Guadalupe, Isabel, Dominga y Eloísa, y junto a su lecho de gravedad, les llamó por su nombre y los exhortó a que aceptaran su fe en Cristo Jesús, y uno a uno los bendijo. Así se despidió de ellos, igual que Jacob, en Hebreos 11:21. Posteriormente viene lo inevitable, y el abuelo pasa a estar con el Señor. Muere en Cristo. Por relato de los hijos, el funeral se torna importante en la ciudad y viene gente de los pueblos cercanos, ya que el abuelo era muy conocido en la comarca. El cortejo fúnebre estuvo formado mayormente por la congregación de la iglesia, quienes mientras caminaban por el centro de la ciudad, entonaban el himno Alégrate, oh alma triste, anhelo en las regias mansiones morar, a mi supremo rey. Aquí están Marta y María con un honor tan grande presentarles. Nietas del abuelo. Jesús,
y mis padres vivían cerca de una familia de otro país, no me acuerdo ahorita, alemanes, y no nos dejaron ir al sepelio, pero ahorita que estaba cantando este himno, miré cuando nos pusieron en una ventana y miré pasar carros y carros de sitio, carros carreteros. Se vació Ciudad Obregón en el homenaje a este hombre que dejó la semilla del Evangelio tan profunda que esta radionovela está concluyendo exactamente con este recuerdo tan increíble. Y años más tarde, antes de que él muriera, cuando yo tenía 3 años, la fe de él me sanó del meningitis, que los médicos los mejores especialistas de Ciudad Obregón decían que Marta tenía media hora de vida, pero resulta que cuando él oyó eso, salió corriendo, fue a la iglesia de unas mujeres que estaban ayunando, y precisamente la hermana Capullito estaba en ese grupo, y vinieron y oraron por mí, y aquí está la media hora casi cumpliendo 82 años. Pero bueno, la radionovela sigue en la voz de la doctora Berenice. Adelante, Berenice. Gracias, pastora. Pues el siguiente segmento es la historia de la música por Saulo Bonilla. Cuando mi papá Antonino Bonilla llegó a Echojoa, llevaba 2 propósitos. El primero, y no por eso el más importante, iniciar un negocio de molino de nixtamal. Pero su principal motivo, el que ocupaba su mente y su alma, era predicar en ese lugar el Evangelio de Cristo y formar una iglesia. Empezó a trabajar con ahínco y determinación en sus 2 grandes empresas, con resultados sorprendentes. El negocio prosperó rápidamente y la congregación de la naciente iglesia inició su formación. Solo había un pequeñísimo problema. No tenía músicos que acompañaran al grupo de nuevos creyentes. Dentro del negocio de nixtamal, si se desgastaba una chumacera en el motor del molino, mi papá lo resolvía de la manera más práctica, ya que en el pueblo no había refacciones. Entonces, él hacía la pieza, forjando con masa de maíz un molde con la forma de la chumacera, pista de rodamiento donde descansaba y giraba un tubo de metal sólido. Vaciaba en el molde plomo líquido incandescente y el problema estaba resuelto. En la pequeña iglesia y en el pueblo no había músicos y no se podía contratar a alguien de fuera porque no había recursos. Por lo que mi papá, en vez de lamentarse, decidió hacer músicos. ¿Cómo? Mandó a Rosa, su hija mayor, a estudiar piano con una maestra de origen chino en Guatabampo, e hizo arreglos con el músico de la única cantina del pueblo, que por cierto nunca me enteré de su nombre. Solo sé que le decían el Mago. Mi papá lo contrató y le pagó lo que ganaba diariamente cantando en la cantina. Y lo más increíble del caso es que le pidió que se aprendiera los himnos que se cantaba en la iglesia y que le enseñara a Marta, su otra hija, a tocar guitarra y a acompañarla en estos himnos. Ese fue el inicio de la historia musical de la familia Bonilla, con la visión y determinación de este gran hombre, mi padre. Posteriormente, hubo una serie de decisiones que tuvo que tomar y que siempre iban encaminadas al crecimiento musical de mis hermanos. Por ejemplo, un predicador de apellido Vivas visitó Echojoa, reclutando a jóvenes prospectos para el ministerio. Mi papá amistó con él y en la plática resultó que el hermano Vivas tenía un piano en el sur de México, a lo que sin muchos rodeos se lo compró para que su hija Rosa practicara en su casa. Un buen día, mi papá llegó con un cello, luego con una guitarra, y así
empezó a acumular instrumentos de cuerda. Su determinación era firme. Sus hijos serían músicos para la alabanza y la gloria de Dios. Su visión no tenía límites, ya que después de encauzar a sus 2 hijas en la música y con una congregación de crecimiento, se dio cuenta de que necesitaba ayuda, ya que empezó a predicar en los pueblos cercanos y la obra de Dios crecía muy rápido. Su único apoyo era nuestra madre, Isabel López de Bonilla, quien lo ayudaba con la música y los menesteres espirituales que la congregación necesitaba. La ayuda era urgente, necesitaba mano de obra calificada, pastores preparados, puesto que su visión iba más allá de lo que se practicaba en las iglesias en ese tiempo. Pero una vez más, y al no encontrar lo que buscaba, tuvo que formarlos. ¿Cómo? Con sus hijos, y empezó con Antonino Hijo, al que envió a estudiar a un seminario bíblico en la Ciudad de México a la edad de 12 años. Posteriormente, el resto de mis hermanos, uno a uno, fueron a prepararse al Instituto Preparatoriano Internacional que la Iglesia de Dios tenía en San Antonio, Texas, excepto Manuel, quien inició su preparación teológica en el Seminario Berea en Hermosillo, concluyendo sus estudios en Lee College, en Cleveland, Tennessee. Estos seminarios eran la combinación perfecta en las expectativas que don Antonino tenía en sus hijos, teología y música a niveles de excelencia. De esta forma mi papá logró su propósito de tener en sus hijos ministros preparados y a la vez logró su sueño de tener los mejores músicos en casa, donde los resultados no se hicieron esperar, ya que la historia registra al reverendo Antonino Bonilla Vizcarra y a su amada esposa Isabel López de Bonilla como la pareja de pastores de más éxito en la Iglesia de Dios Evangelio Completo en el noroeste de México, y como el matrimonio que aportó a más hijos músicos y ministros en Latinoamérica para la obra de Dios. Rosita, la hija mayor, fue la primera que tocó el piano leyendo nota y la primera instructora en armonías vocales para sus hermanos. Al lado de su hermana Marta, en la práctica musical lo iniciaron todo cantando en una convención de la Iglesia de Dios en Ciudad Obregón, Sonora, en el año de 1942, teniendo como invitado para la tercera voz del trío a Antonino Bonilla Hijo, quien fue el primer director de coro, al debutar en el primer recital de música coral en la Música Ciudad en el año de 1950, siendo director juvenil para América Latina. La primera grabación de un disco la hicieron la prima María Esther León López y Marta Bonilla en la ciudad de Fresno, California, en el año de 1954. De coros en los muchos lugares donde la ministraba en compañía de su esposo, mi cuñado Pascual Orozco. Ogla, su hija, nos ha traído con su inigualable voz y su propuesta musical un toque diferente. La influencia multicultural que lleva en sus canciones nos muestra lo rico y abundante de su ser. Su madurez musical la ha adquirido a lo largo de sus 13 grabaciones en las que ha incursionado. Su hijo Beth ha estado trabajando en la Iglesia Gracia a las Naciones de Tucson, Arizona, en los últimos 35 años. Actualmente es el pastor principal al lado de su esposa Ray Castile, además de ser un excelente cantante y músico por excelencia. Manny, su otro hijo, ayudó en Gracia a las Naciones en el departamento de alabanza y hoy es pastor en Anaheim de una congregación de más de 500 miembros. Sus hijas Odín, quien tiene un nombramiento de pastora, Oneida y Adis Cristina son consejeras y Dios las usa con el don de profecía. Actualmente, Marta Bonilla López y su esposo Pascual Orozco trabajan en la formación de ministerios y nuevos líderes, siendo pastores consejeros en las clases de Rompiendo Lazos y clase de consejería y ministerio.
donde las promesas de Dios se siguen cumpliendo y donde aún la semilla que plantó el abuelo Leobardo López se extiende hasta nosotros, sus alumnos, quienes estamos dando frutos. Gloria a Dios por un hombre que se levantó. Aleluya. Esta es una historia sin fin y que siga la mata dando, abuelo Leobardo. Por Berenice Flores de Tirado, alumna de Rompiendo Lazos y clase de Consejería y Ministerio. Muchas gracias. Ay, pero ¿qué es esto? Aquí estoy con la garganta, con un nudo en la garganta, pero aquí está mi hermana María, que también ella tiene un currículum como fruto de esta semilla que sembró nuestro abuelo. Ella tuvo 2 hijos, pero le digo yo, María, tú tuviste 2 hijos bien concentrados. Quiero que hables ahora tú de esa semilla del abuelo que ha impactado también a tu generación. Bueno, pues no se podía menos, porque a diario estábamos escuchando música, cantando, tocando, no había de otra. Entonces nuestros hijos cogieron esa enseñanza y gracias al Señor, porque mi hijo Jorge es pastor asistente en Gracia a las Naciones, es un músico por excelencia, director de alabanza. Mi hija Lisette es pastora, esposa del pastor Jorge Mejía Escalante, y entonces pues cantante, tiene grabaciones y es un deleite tan grande cuando nos juntamos todos, Marta. Ay, y es un deleite, es un romerío. Coros, duetos, tríos, cuartetos, hay de todo en la familia. Hacemos el coro, ¿verdad? Sí. Y uno de los cantos el canto que entonamos mi hermana y yo ya tiene 100 años. 100 años. Y de esos 100 años yo tengo 82 años cantando. Y María pues menos, ¿no? Pero es un canto que no dejamos de cantarlo en cada reunión que tenemos, fíjense, porque son cantos de victoria. Y otro canto que también lo hicimos nuestro es que en el 50 aniversario de nuestros padres, aquí lo celebraron en la Iglesia de Dios que está en la AJO, donde están ahora nuestros sobrinos Luis Montes de Oca y nuestra sobrina Eunice. Pues ahí fíjense que fueron los 50 años de papá, y entonces como yo conducí varios coros a lo largo de mi adolescencia, preparé "Oh tu fidelidad", y ¿qué creen? Eran exactamente 50 voces. Empecé, grabé el bajo, el tenor, el soprano y el alto, y lo envié a todas partes donde mis hermanos vivían, y cuando armé el coro no podía creer la armonía que sobrinos, nietos, cuñados, de todos estaban ahí, los yernos, las nueras. Era una bendición haber honrado a nuestros padres en sus 50 años después de que ellos dieron su vida por nosotros. ¿Y saben qué? Preparé una mesa grande con una base de cristal, y el Señor me dio la idea de que pusiera 8 ramilletes de uva que cada uno de nosotros íbamos depositando en esa base, Antonino, y formamos un ramillete de puras uvas, y el salmo, un salmo, yo ahorita no me acuerdo, ya mis 82 años, no me acuerdo de los salmos, pero dice que los hijos nacidos en la juventud son como parras alrededor de la mesa. Pues no sé qué tanto eso, pero fue una noche inolvidable. María, otra cosa que el Señor unió a la familia son, por ejemplo, mis 2 nueras, que tienen ministerio muy grande, mis yernos, que también sirven a Dios, y los tuyos, habla de tu yerno y de tu nuera, que son una cosa preciosa.
Espérame tantito. Hay personas que si quieren hablar para bendecirnos y mandarnos en paz ahora que nos estamos despidiendo del aire, pueden hacerlo. Aquí están listos para recibir estas llamadas. Es increíble que aún en el romanticismo, en el noviazgo, haya esa mezcla, esos gustos, porque Jorge Mejía, el esposo de mi hija Lisette, él tiene una voz linda y tienen un grupo musical muy lindo ahí en Hermosillo, Sonora, México. Y mi hijo Jorge se casó con Susi Apodaca, y también Susi tiene una voz linda, ella cantando por ahí en su casa, y el otro noche dice su hija: mamá, qué linda voz tienes. Y eso es lo que nos impacta, pues, que nos atrajo el gusto musical. Y eso cuando dije que tu familia era una familia pequeña, pero bien estructurada, con muchos sabores. Tu nieto, yo tengo el gusto de que él haya hecho los arreglos de mi penúltima grabación en una forma magistral, cuando grabé el Monte Calvario y el canto que estaba, según nosotros, puesto ya para cantar la gratitud de nuestros 50 aniversarios de mi esposo y mío. En esa forma, este muchachito, ¿cuántos años tiene? Mejía, ya iba a decir Escalante, pero no es el Apodaca. Tiene 28 años. 28 años. Y es un músico por excelencia, Marta. ¿Ha tocado con qué artista cristiana famosa tú? Pues, ay, Dios mío, me cogiste en curva. que Es una muchacha que yo tampoco me sé. Ya se nos están notando los años, amigos y amigas. Sí, Pastora Marta, ahora que menciona acerca de personalidades importantes en lo que es la historia de la música, yo quiero remarcar aquí algo que leí muy importante y que considero que es preciso decirlo en este momento. Pues primeramente hablando de lo que son el matrimonio Mejía, pues nosotros tenemos una reunión de matrimonios donde hemos sido impactados fuertemente a través de sus videos que nosotros estamos tomando esas clases, y mi matrimonio dio un giro total y dio un giro grande en el Señor Jesucristo y un crecimiento. Y quiero mencionar aquí en la revista que Manuel ha sido quien más proyección le ha dado a la música cristiana a nivel latinoamericana. Los únicos países que Manuel no ha visitado son Uruguay y Paraguay, puesto que en Europa ha cantado en España, Italia, Suiza, Holanda, Francia y Grecia. También en cruzadas de Billy Graham, Alberto Motesi, Benny Hinn, siendo el hermano Pablo con quien duró más años cantando y a quien hasta nuestros días los une una entrañable amistad en sus 50 años de ministerio. Manuel ha grabado 50 producciones y fue el primer alumno de Marta Bonilla a los 8 años. Alumno de guitarra, yo tenía 12 años y él tenía 8, pero entonces también ahí en la otra parte de abajo, donde está Rosita, es en esa parte de abajo, en lo último, ¿Marta? Sí. Okay. Marta se ha caracterizado por ser la más vernácula, sin apartarse de la música conservadora y de adoración. También lleva orgullosamente nuestra música a diferentes países de Latinoamérica a través de 25 discos grabados. Se ha especializado en la enseñanza y dirección de coros en muchos lugares donde ha ministrado en compañía de su esposo. Vamos a invitar aquí a Pastor Pascual, porque wow, sin él yo creo que este programa no es posible, porque él nos ha enseñado de lo que es nuestro principal Salvador. Déjenme decirles eso de vernácula. El Señor me preparó a los 12 años, cuando los médicos dijeron que yo iba a quedar hecha vegetal a los 13 años. Ya para entonces yo tocaba 4 instrumentos: el piano, la guitarra, la vihuela y el bajo. Pero ¿qué creen?
llegó un tiempo que me avergoncé de la música ranchera, como comúnmente se dice, y empecé a grabar cantos así muy parsimónicos. Y cuando me casé con este hombre guapo que dice el corrido del hermano Rafael, me dijo, oye, pareces, que ya me empezó a nombrar qué parecía cantando, ¿por qué no cantas con mariachi? Y el Señor me dijo, es que te estás avergonzando. Y este hombre que está aquí a mi lado, que ahorita lo voy a hacer cantar, él tiene 10 cantos que hemos ya grabado, pero él le compuso una canción así ranchera muy bonita al Monte Limón. Papi, ¿qué estabas pensando en el Monte Limón cuando compusiste este canto aquí? Bueno, estaba pensando, vamos a improvisar. Estaba pensando en Jesucristo, estaba orando, yo creo que es la cosa más importante. En las retiradas que me daba para orar, buscar a Dios y pedirle inspiración, guianza, dirección para poder comunicar el Evangelio a las personas necesitadas. Bueno, ahí vino el canto y gracias a Dios que ha bendecido a muchas personas y a Dios la gloria y la honra por todo. ¿Y cómo se llama el canto? En la montaña. En una montaña. En una montaña.
aquí improvisando. ¿Qué llamada era? Sí. Las queremos anunciar? al aire, Claro. las queremos al aire. Ok, la siguiente al aire. Pues. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué llamada es? Ok. Tenemos aquí un saludo con mucho cariño, Pastora Marta, para Mario Castillo. Dice Mario Castillo, ajá. Él está agradeciendo mucho al programa de Una Mano Amiga y dice que le dio mucho ánimo a seguir en las cosas del Señor y que muchas gracias por la biografía, porque siempre se preguntaba, wow, ¿quién es esta hermana y este hermano que traen tanta bendición a mi vida? Y dice que ahora con la biografía se ha dado cuenta de dónde vienen las raíces. Agradecemos a Mario y esperamos las llamadas también de todas las personas que quieran agradecer a los pastores Orozco. Mario, Dios te bendiga. Acuérdate una cosa, si Dios te habló por este canto, el Señor ama tu corazón, te ama a ti y tiene promesas efectivas y poderosas para tu alma y para tu vida. Así que sigue adelante, acuérdate que buscar a Dios es lo más sagrado y lo más eterno. Pues miren, ahorita que están ya los agradecimientos, quiero agradecer, queremos mi esposo y yo agradecer con todo nuestro corazón al director de este programa, nuestro hermano Francisco Santa Cruz, por el servicio ese que nos han brindado tan excelente, hermano. No quiero llorar, pero pues es parte de nuestra gratitud. También agradecemos a Irán Islas, que es sobrino de mi esposo Pascual Orozco y es autor de Mano a Mano y Hermano Locutor. Y yo quiero que en este momento, antes de que entre las llamadas, el hermano ponga el canto del Hermano Locutor, ya que Mano a Mano lo oyen casi en la introducción del programa. Y aquí estamos, no sé si ya está listo mi hermano. Hermano